Más allá de Petra, Jordania es un país lleno de una historia extraordinaria, una cultura única y personas que te hacen sentir como en tu casa. The Sybarite Soul. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Sybarite Soul. Hoy les quiero contar de un viaje a un país que realmente ha sido, yo creo que uno de los viajes que más me han marcado en la vida. Eh, Es conocido por una de las 7 maravillas y se ha vuelto mucho más, pues sí, mucho más conocido desde que Petra fue nombrado una de las 7 maravillas. Pero Jordania, les puedo decir que es muchisisísimo más que solo Petra. Es un país en donde la gente es muy cálida, te hacen sentir como en tu casa. La cultura que existe es una cultura muy milenaria. Puedes recorrer lugares en donde sabes que personajes muy, muy, muy famosos estuvieron, como Moisés, como Jesús. Entonces, de verdad, sí sientes, y yo sí sentí en este viaje que me transporté en el tiempo y que además me transporté como a otro planeta. Además de conocer una de las 7 maravillas, que yo creo que es, sin duda, yo creo que la segunda que más me ha impactado después de la muralla china. También recorrimos un desierto, eh, dormimos en un desierto, vi uno de los atardeceres más bonitos que he visto en mi vida, comí comida súper diferente y deliciosa, que realmente me llamó mucho la atención la cultura gastronómica de este país, que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, incluso en Middle East y en estos países que podrían tener una, influencia, pero no, no tanto, es muy diferente. Eh, y además tuve la oportunidad de flotar, no sé cómo, en el Mar Muerto. Entonces, no se pierdan este episodio en que les voy a explicar un poco cómo llegar, cuál es la manera más fácil de hacerlo, porque sí es un viaje que realmente vale la pena y ojalá que los contagie para vivir esta experiencia única a este maravilloso país que es Jordania. Les voy a contar de 3 lugares que me impactaron de este país y que yo digo que son los esenciales y los que sí o sí tienes que conocer. El uno, pues sí, voy a empezar por la maravilla oficial, digamos, que es Petra. Como les dije, después de la muralla china, ha sido la segunda que más me ha impactado por 2 razones. Una, por lo complicado, difícil, lejos, que es llegar. Siempre estos lugares a los que te cuesta tiempo, dinero, esfuerzo llegar, creo que cuando los ves es mucho más majestuoso, o al menos a mí eso me pasa. Y la segunda es que es la segunda más antigua, después de la muralla china, y tiene 2600 años de pie. A pesar de que fue casi, o sea, la ciudad de Petra era una ciudad muy antigua, que fue casi destruida por, o sea, que fue en gran parte destruida por un terremoto. Entonces, aún así, a pesar de este fenómeno natural que casi la destruye por completo, Petra ahí está. Hoy es una maravilla. Hoy es visitada por más de 1 millón de personas al año. Hoy Jordania, gracias a Petra, también ha tenido un desarrollo cultural y turístico muy importante. Y bueno, les voy a empezar a dar como tips, porque sí es importante saber cómo llegar, ¿no? Estos lugares en donde, como les digo, no es tan fácil acceder, pues tienes que llevar siempre como una guía o alguien que te recomiende cómo llegar para hacerlo de la mejor manera. Entonces, yo les voy a contar cómo lo hice. Iba con toda mi familia en un grupo grande. Esto lo hicimos fue antes de la pandemia, justo, yo creo que era 2019, antes, justito antes de la pandemia. Eh, Primero hay que llegar a Amán, que es la capital de Jordania. De ahí tienes que encontrar un guía o un asesor. Yo siempre en estos lugares muy exóticos y muy lejanos, siempre recomiendo estar de la mano de alguien que conozca bien, porque son culturas tan diferentes, idiomas tan diferentes, que siempre es mejor hacerlo así. Ya si eres muy aventado, ya lo puedes rentar un coche o puedes hacerlo
por tu propia organización, pero siempre yo recomiendo eso. Contratamos un guía que nos llevó desde Amán hasta Petra. Son más o menos 3 horas de camino, tampoco está muy lejos. Y nos hospedamos en un hotel, llegamos por la tarde, y ahí lo primero que yo les recomiendo es, pueden ser 2 días de Petra al menos, o 3, porque la ciudad por dentro es muy grande, o sea, no solo es lo que todos hemos visto en la foto, que ahorita vamos a hablar de eso, sino que es una ciudad muy grande. Entonces, yo recomendaría de 2 a 3 días. El primer día es para llegar de tarde y hay un recorrido especial con música, eh, y es de noche. Entonces, para mí, yo creo que ha sido de los momentos más bonitos, que he vivido en mi vida, porque Petra, eh, tienes que entrar como a unos cañones, caminas por esos cañones, que de noche no se llega a ver la belleza del colorido de los cañones, pero sí la sensación de estar entre montañas, literal. Y de noche puedes ver las estrellas. Yo creo que yo ha sido la noche estrellada de las más bonitas también que he visto, porque la oscuridad es una ciudad muy pequeña hoy, no es un pueblo muy desarrollado. Entonces, pues, siempre que estás en lugares que no hay mucha luz, las estrellas lucen mucho más. Y aquí, a diferencia de otros lugares o de otras maravillas, como Chichén Itzá, o en Egipto, en Abu Simbel, o en las pirámides, que se hacen estos grandes shows de luz y sonido, aquí es muy diferente. Aquí lo han conservado mucho más natural, por así decirlo. Entonces, no hay esa luz tan tan fuerte, digamos. Entonces, quisiera que se imaginen que van caminando por un cañón chiquito, que se va haciendo de pronto un poco más grande, un poco más chiquito, más angosto, y justo en la parte más angosta, cuando sientes que no sabes ya por dónde vas a caminar, porque se convierte en muy angosto, en donde caben poquitas personas pasando al mismo tiempo, de pronto se abre así, un panorama grande, y ahí es cuando vi por primera vez el Tesoro de Petra, que es el lugar más reconocido y que, pues, todos hemos visto en postales, o en fotos, o en Instagram, en donde están los camellos con los que te puedes tomar fotos. Pero en esta experiencia de noche, toda esa parte de la explanada principal del Tesoro está cubierta de velas, entonces Petra se ilumina de velas. Por aquí les vamos a poner algunas fotos y videitos de ese día, porque de verdad es increíble cómo, pues sí, muchas velas pueden iluminar un lugar tan majestuoso como este, y hay algunas lucecitas muy tenues que la iluminan un poco. Y de ahí hay un espectáculo de sonido con música antigua de la región, y hay un cuentacuentos, que a mí estos me pareció súper bonito porque, pues, los cuentacuentos, datan de hace muchisísimos años y nos cuentan la historia de una forma diferente que hoy nosotros, con tantos estímulos visuales de grandes películas y efectos y realidad virtual y artificial y bla, 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 pues ya como que ya no existen este tipo de historias. Entonces, el cuentacuentos te cuenta la historia de Petra de una manera, muy bonita, muy sentimental, muy melancólica, desde que empieza como una ciudad, habla del terremoto y, termina contando cómo, el descubridor de Jordania, extranjero, descubrió este lugar, generalmente, como es con los lugares así, pues, un poco por azar, eh, y pues, ahora se le agradece mucho porque y no fue descubierta hace tantos años, ¿eh? No tengo el dato preciso, pero no fue hace tantos años. Entonces, ahí termina la historia y sí, o sea, yo lloré de emoción porque es como ese lugar que además estuvo escondido por muchos, muchos cientos de años. Hoy tenemos la oportunidad de verlo, hoy tenemos la oportunidad de admirarlo, de valorarlo, de cuidarlo. Evidentemente es patrimonio cultural de la UNESCO. Y de verdad, esa experiencia de noche es algo que yo les recomendaría hacer si van a Petra, no más que de día, porque ahorita les voy a contar lo que se ve de día, pero sí es una experiencia muy, muy diferente que te abre, como que te abre el alma y el corazón a recibir Petra de una manera
diferente. Al día siguiente, bueno, ya después pues se van al hotel. La caminata es larga, por eso también decía que no es tan fácil llegar. Del hotel, bueno, al día siguiente yo lo que les recomiendo hacer es muy temprano, muy, muy, muy temprano. Sí cuesta un poco más caro, pero hay una experiencia que es Early Bird, en donde entras alrededor de las 6 de la mañana con un grupo muy reducido de personas, éramos como 20, 25 personas. eh, y entonces el parque, bueno, la ciudad, que hoy es un parque, digamos, de turismo, abre un poco más temprano para que estas personas puedan vivir la experiencia un poco más privada. De verdad, sí vale la pena, porque si no, las multitudes son pues muy grandes y la foto tal vez no te va a salir como te la imaginas o como en el Instagram. Y tampoco es tan mucho más caro, ¿no? O sea, sí vale la pena hacerlo e invertir un poquito más y tal vez reducir el hotel o alguna otra cosa. Eh, Valió la pena despertarnos a las 4, 4:30 de la mañana para poder hacer esto. Mi sobrina me acuerdo que estaba muy chiquita y como que decía: "¿Y por qué nos estamos despertando a esta hora?", ¿no? Y ya después fue muy feliz. Empiezas la caminata, son aproximadamente 3 kilómetros, más o menos, de caminar entre estos cañones, que de noche se hace muy diferente a lo que ves de día, porque son unos colores como rojos, que tal vez si les digo el cañón del Antílope o algunos rims del Gran Cañón, es algo parecido, es ese mismo tipo de roca, y entonces vas entre estos, mini cañones caminando y de día, pues, los colores son espectaculares con el sol, con la luz se ve muy diferente. Entonces, todo el camino está lleno de fotos, lleno de huequitos de lugares en donde realmente puedes experimentar, pues, esta sorpresa que es Petra. Y luego, pues, te vas acercando a lo que ya les conté de noche, que es un mini, mini cañón, que cada vez se va haciendo más chiquito, y de pronto, ya con la luz del día, ves el tesoro y dices: "Guau". O sea, después de que el cuentacuentos ya te contó la historia, y ves que esto sigue de pie, y ves que esto sigue, tan bonito y tan precioso como lo fue hace 2600 años, y que hoy es una maravilla, de verdad es algo increíble. De ahí, la ciudad de Petra tiene muchas ruinas arqueológicas, muchas, en donde puedes pasar todo el día recorriéndolo. Y hay un lugar que se llama el monasterio, que nosotros no fuimos porque pues íbamos con mis papás, con mi sobrina que estaba chiquita, entonces son más o menos 2 horas de caminata más, o sea, en total pues como 2 horas 40, pero de subida. Entonces, pues no está, digamos, tan fácil si no tienes una condición o si no vas con un grupo que se preste. Y además, pues yo recomendaría hacer eso en otro día, en un tercer día, porque está más lejos y porque si no, pues no vas a llegar a conocerlo bien, bien. Pero sí, sí valen la pena. Dicen muchos que es incluso hasta más bonito que el tesoro. Es muy parecido, pero me imagino que la experiencia de subir mucho más alto y ver las montañas ha de ser una cosa totalmente diferente. Así que ahí está el tip. También para conocer el monasterio, les recomiendo hacerlo en un tercer día. Eso es Petra. Sí, realmente creo que es una maravillisisisisisísima y que no se pueden perder. Yo justo este año quiero conocer las 7, me falta una, que es el Cristo, del Corcovado, y así que, pues, ya les podré hacer como un capítulo de un sí, como de una recopilación de cuáles creo yo que son las mejores maravillas. Hay algunas que creo que no lo son tanto, hay otras como Petra y la muralla china que digo que sí, 100% lo son y que sí tenemos que ir al menos una vez en la vida. Entonces, bueno, eso es lo primero. Evidentemente, el viaje de Jordania que nosotros hicimos, pues estaba un poco la razón era ir a Petra, ¿no? Pero, pues después nos siguió sorprendiendo gratamente y el segundo lugar, que les vamos a contar aquí es el desierto de Guadirum. Este desierto, yo cuando lo vi en las fotos, cuando empezamos a reservar lo que íbamos a hacer además de ir a Petra, vi este hotel que se llama UFO Lux Hotel. Y sí, o sea, literal es como sentirte en un UFO,
adentro de un ovni. Son como unas cápsulas blancas que en las fotos se ve como si estuvieras en Marte, y ahorita les cuento un poco por qué. Entonces llegamos, es un trayecto más o menos como de 1 hora 40, 2 horas, entre carretera normal y luego te cambian pues a un vehículo todoterreno para entrar al desierto, porque el hotel está en medio de la nada, literalmente. Llegas al hotel, te reciben, como les digo, las personas en Jordania son súper de hogar, de recibirte, de consentirte. Entonces, te sientes realmente, estás en medio del desierto, pero te sientes muy bien recibida. Nunca nos dio miedo estar ahí en medio de la nada. Y de ahí nos llevaron a recorrer el desierto en una caminata. Van camellos también y hay una caminata. Y te llevan a conocer el lugar en donde se filmó The Martian, que justamente les juro que yo me sentía en otro planeta, y hay un episodio, creo que es de la primera temporada, en donde hablamos de lugares de otro planeta y este lugar lo metimos, porque sí, o sea, literalmente te sientes como entre Marte y otro planeta que quién sabe que sea, porque es algo espectacular. Ahí en ese lugar me tocó ver, yo creo que el atardecer más bonito de mi vida. Por ahí les vamos a poner fotos. Estar en este desierto que pues también ha vivido mucha historia. eh, Se siente una energía muy particular. En general, en Jordania, en todo el país, se siente una energía muy particular. Yo no conozco Israel, pero supongo que ha de ser una energía similar, evidentemente mucho más fuerte en Israel, pero son lugares en donde ha pasado tanto, 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 que lo puedes sentir, ¿no? Bueno, terminamos de recorrer el desierto. En realidad ahí estar un par de noches es un poco de descanso también, porque pues sí hay algunas actividades que puedes hacer, pero tampoco hay muchas cosas. Comes delicioso, la comida en el hotel, la verdad es que estaba espectacular. Las habitaciones son súper bonitas, o sea, muy, pues sí, lujositas, con una cama deliciosa. Tienen unas ventanitas, entonces puedes ver también las estrellas, el amanecer. Entonces, despertar ahí en ese lugar sí fue algo que fue muy bonito. Mi sobrina, que estaba muy chiquita, decía: "Guau, o sea, sí me siento como en un cuento", ¿no? Entonces, este lugar 100% lo recomiendo, el hotel, el lugar, la experiencia, todo. Y de ahí nos fuimos ya en vuelo, volamos, creo que otra vez a Amán, y cerca de Amán está un lugar que se llama el Monte Nebo. En el Monte Nebo se dice que Moisés, vio la tierra prometida y ahí es donde muere. Entonces, hicieron una iglesia hoy que es, pues, un poco una ofrenda a Moisés, y es un lugar muy importante para todas las religiones, no nada más para el cristianismo o catolicismo, sino para todas las religiones. Y la tierra prometida que él vio, pues, es un paisaje que yo tuve la oportunidad de ver. Es un pequeño monte, tampoco es una montaña muy alta, y está llena de olivos, de pequeñas montañitas, y al fondo se ve el Mar Muerto. Hacía un frío, y ahorita les voy a decir por qué les estoy contando que hacía un frío tremendo, porque es de esas cosas mágicas, que nos pasaron muchas cosas mágicas en este viaje, pero esto fue de algo que siempre me voy a acordar en mi vida. Hacía mucho frío, pero mucho frío, les voy a decir que tal vez estábamos como a 0 grados, era diciembre. 0 grados, tal vez un par de grados, cuando mucho. Entonces íbamos con chamarra, bufanda, guante y todo, ¿no? Porque además estábamos en un monte un poquito alto. Y de ahí, ya del Monte Nebo, después de ver la tierra prometida que Moisés vio, empezamos a bajar al Mar Muerto. De verdad es algo que yo no, ni siquiera podría llegar a explicarles la energía que se siente en este lugar. Eh, el poder estar y flotar en el lugar por donde Jesús caminó y flotó y estuvo, ¿no? Es uno de los más grandes profetas, no solo del catolicismo, sino, pues hay un antes y después, nada más, ¿no? Creamos en lo que creamos,
Pues hay un antes y después de este profeta que ha generado tanto en esta historia y en este mundo en el que hoy vivimos. Entonces, estar ahí sí fue de verdad algo muy impactante y más impactante porque empezamos a bajar del monte, más o menos les diría que es, no me acuerdo exactamente, pero 20, 30 minutos tal vez de un recorrido en coche en el que vas bajando. Y el Mar Muerto de la parte de Jordania es la más baja de todo el mundo. O sea, es la parte que está bajo del mar, más baja de todo el planeta Tierra. Y está, no les quiero mentir, está a menos 430 metros bajo el nivel del mar. Entonces, de estar en un montecito, empezamos a bajar estos 400 y cacho de metros, o tal vez más, ¿no? Y de pronto, como empezábamos a bajar, y yo le decía al que iba manejando nuestra camioneta: "Ay, ya no se siente tanto frío". Me dice: "No, es que ya no hace frío". Y yo: "¿Cómo que ya no hace frío? Si hace media hora me estaba yo congelando, señor, ¿cómo me dice eso?". "No, ahorita vas a ver". Y entonces de pronto empezó a poner aire acondicionado, y yo: "No, no es cierto". Y entonces, porque además íbamos platicando en el camino que cómo con ese frío nos íbamos a meter al Mar Muerto. O sea, yo dije: "Lo voy a hacer porque lo tengo que hacer, es una experiencia que he esperado mucho tiempo en mi vida y, pues, ni modo, aunque me congele, aunque me enferme, no importa". Son de esas cosas en la vida que tienes que hacer sí o sí, si ya estás ahí, ¿no? Pero decía: "Me voy a morir de frío", pues ni modo. Y entonces el guía se burlaba mucho de nosotros porque decía: "Espérense, no se adelanten a las cosas. A lo mejor la vida les tiene preparada una sorpresa", porque así son los jordanos. Entonces llegamos, abre la puerta de la camioneta y no crean que ya no hacía frío, no, hacía calor. O sea, estábamos como a 25 grados, a 25, 26, 27 grados, calor de short, de poder estar en traje de baño, porque, pues, traíamos nuestro traje de baño puesto para meternos y no nos moríamos de frío, sino que teníamos calor. Hay muchos hoteles, hay hoteles del lado de Israel, o sea, el Mar Muerto se ve la costa de Israel del otro lado y está la costa jordana de este lado. Hay hoteles muy bonitos, hay hoteles normalitos, hay hoteles más económicos, entonces te puedes quedar en cualquier hotel, de esa orilla. Nosotros estuvimos en un Marriott y, bueno, ya llegas, te cambias, porque, pues, para estar preparado. Y de pronto ves la arena es negra, y el agua es como si fuera aceite, más o menos. Entonces nos metimos y yo decía: "No es cierto, esas fotos son fotomontaje, o sea, no puedes estar sentado en el agua, no puedes". Pues sí, puedes estar sentado en el agua es súper caliente, o sea, es como si estuvieras en un agua termal, más o menos, así de calientita y de rica. Y, pues, estar ahí flotando en medio del Mar Muerto de verdad es algo que si tienen la oportunidad tienen que hacer, porque es algo que nunca, 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 nunca se les va a olvidar. Además del paisaje tan hermoso, porque además nos tocó el atardecer en ese lugar. Tengo una foto en donde yo estoy así sentada, como con una revista en la mano, un libro en la mano, y un rayo de sol cayéndome encima. Entonces, les juro que me acuerdo y sí me dan ganas como, se me pone ojito remi, de cuántas cosas nos ofrece el mundo y la vida, de estar en un lugar en el momento correcto, ¿no? En el lugar correcto, en el momento correcto y vivir este tipo de experiencias. Y la energía, además, que se sentía en ese lugar, que era increíble, espectacular. O sea, justo eso. O sea, a veces decimos increíble, lo usamos como, no, no, esto sí era increíble de cómo estaba yo flotando en el agua, cómo podía estar sentada. Mi papá, que pues es una persona muy grande, sentado igual en el agua sin sumirse o sea, no te sumes ni un poquito. Mi sobrina chiquita, que además, pues, si a uno como adulto le sorprenden estas cosas, pues, a un niño chico, pues, era como, ¿cómo es posible que estoy flotando aquí? ¿Cómo es posible que hace 20 minutos nos estábamos muriendo de frío y ahora nos estamos muriendo de calor? Entonces, sí creo que fue algo espectacular y dormimos ahí esa noche. Ojo, vayan preparados porque yo me tardé en quitar la sensación
aceitosa y sal en el cuerpo, yo creo que hasta que llegué a México, fíjense. Porque además dormimos ahí en el Mar Muerto y luego ya al otro día salía nuestro vuelo o sea, de Amán a la ciudad, bueno, no me acuerdo dónde fue nuestra escala, creo que en España, y luego a la Ciudad de México. Yo les juro que hasta que llegué a mi casa aquí en México, sentí que por fin se me estaba quitando esta sensación, pero vale la pena, vale la pena. Entonces, bueno, estos son los 3 lugares que para mí Jordania, yo creo que hay pocos lugares, bueno, no pocos, pero que me han llevado a esta historia tan milenaria, tan antigua, a lugares con una energía tan especial, tan fuerte, y creo que son Egipto, el número 1, eh, tal vez yo creo que Jordania diría que el número 2, y China el número 3, algunos lugares como muy específicos de China, como la muralla o como los guerreros o lugares budistas muy, muy antiguos en la montaña. Pero, y sí creo que Jordania, ya ahora con Petra es un poco más, pues sí, digamos que ya va más gente, pero creo que todavía está súper underrated. O sea, todavía creo que se podría explorar mucho más. Tampoco que se ponga de moda, no quiero que se vuelva otro Japón. Afortunadamente no hay tantas tiendas como en Japón, entonces nunca va a ser como este rush que hoy día tiene Japón, que ya hemos dicho mucho en esta temporada. Pero please, o sea, atrévanse a conocer estos lugares diferentes, que no están de moda, y que además también sus fotos van a salir más que increíbles. Vamos a hacer un post por ahí de algunas fotos que tenemos de Petra, y de Petra, del Mar Muerto y de Guadirum, y aquí también las vamos a poner algunas imágenes que tenemos para que se atrevan, para que lo planeen, para que ahorren para ir. Como les decimos aquí, viajar es una inversión y no es necesariamente caro si lo haces con tiempo, si lo haces bien, si lo haces planeado, organizado. Y pues siempre conocer cosas nuevas, como lo hemos hablado durante toda esta temporada, vale la pena y nos hace vivir momentos mágicos y salir un poco de nuestra zona de confort y hacer cosas diferentes. Y ya para cerrar, recordando un poco la pregunta que le hacemos a nuestros invitados, que hoy no hay invitado, pero vamos a ver. Imagínense ir a Petra con Harrison Ford, como Harrison Ford, y que nos cuente todo lo que vivió experimentando filmar Indiana Jones en Petra, porque eso no se los dije, pero ahí se filmó una de las Indiana Jones. O pues ya de plano que el personaje nos hiciera el recorrido, creo que también estaría increíble. O con Matt Damon, si es Matt Damon el de The Martian, con Matt Damon que nos enseñara todas las locaciones que hizo en The Martian, creo que también estaría increíble, ¿no? Entonces, ahí para recordar a lo que a veces nos dicen nuestros invitados, pues yo creo que ese también sería muy bonito que Harrison o Matt nos llevaran a un recorrido en Jordania. Y para cerrar ya con nuestro dato viajero, eh, desde que nombraron a Petra como Maravilla del Mundo, Jordania recibe alrededor de 6 millones de personas y hoy, gracias a esta inclusión de Petra como una de las 7 maravillas, el turismo es una de las industrias con mayor crecimiento en este país. Entonces, pues imagínense todo lo que Petra le ha dado, porque pues entonces se pueden explorar otras les voy a decir, Jordania tiene más de 100,000 lugares de interés arqueológico y religioso. 6 de ellos son patrimonio cultural de la UNESCO, evidentemente Petra es uno de ellos, Guadirum es otro y el Mar Muerto es otro. Eh, Así que gracias por haber hecho este viaje con nosotros. Hace mucho que no hacíamos un episodio como de un destino en particular, entonces también me gusta hablar de estos lugares de una manera un poco más profunda y que realmente los inspiremos a hacer este tipo de viajes a lugares lejanos o cercanos, pero que nos pueden cambiar la vida. Gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Síganos en nuestras redes @TheSeabradSoul si quieren también ver algunas de las fotos de este viaje para que todavía se inspiren más. Imagínenselas y luego ya las van a ver. Gracias, nos vemos la próxima.